¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a Fútbol Picante. Después de que se jugó la jornada 1, tristemente tenemos que hablar más de otra información, de otra noticia, no tanto de lo deportivo. Y es que el Guadalajara ganó 2-0 contra Juárez, pero sin uno de sus refuerzos más importantes, Víctor El Pocho Guzmán. Ya le estaremos contando todo lo que sucede con este futbolista. Primero saludo a mis compañeros. Héctor Huerta, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Mauricio. ¿Cómo les va? Álvaro Morales, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, don Mauricio y Mike. ¿Cómo le va a usted? ¿Todo bien? Todo bien, todo en orden. Gusto saludarte y qué bueno que estás aquí con nosotros. Cuánta información sobre el Guadalajara, ¿eh? David Faitelson, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mauricio? Un abrazo, un saludo también para Álvaro y para Héctor. Saludos. Es un tema, obviamente, fuera del fútbol, pero hoy la familia olímpica también lamenta el fallecimiento de Carlos Girón, aquel gran clavadista mexicano que ganó medalla de plata en los Juegos de Moscú en 1980. Vaya, un abrazo para todas sus familias. Nuestro más sentido pésame para toda la familia de Carlos Girón, que descanse en paz. Platicamos antes de ir a Guadalajara para saludar con gusto a Arnaldo Moritz, platicamos esta situación, esta información que tenemos, que hemos podido recabar todos aquí en ESPN respecto a Víctor El Pocho Guzmán. Desde el viernes nos enterábamos que el futbolista, que llegó como uno de los refuerzos más importantes para esta campaña, no había concentrado con el equipo, ni siquiera iba a ir a la banca el sábado para el partido contra Juárez. ¿Qué sucede? Bueno, con fechas y nos tenemos que remontar al 10 de agosto del 2019. Pachuca jugó contra Querétaro. Víctor El Pocho Guzmán todavía con la camiseta de los Tuzos. Ahí presenta positivo en un control antidopaje, presenta positivo Víctor El Pocho Guzmán. Ya no hay laboratorios certificados en nuestro país, por eso la prueba tiene que ir a Cuba. Y ahí es en donde se descubre este doping, este dopaje positivo por parte del futbolista mexicano. Ojo, estamos hablando de la fecha 4 del torneo anterior, 10 de agosto, Pachuca contra Querétaro, y por eso entonces ahora el Club Guadalajara está echando para atrás evidentemente la operación, una operación de muchos millones de dólares. Hay buena disposición por parte de la directiva de Pachuca para que esto siga así, Héctor Huerta, y entonces, pues, ¿qué va a suceder? Que la directiva de Pachuca le va a devolver el dinero al Guadalajara y el Guadalajara va a regresar a Víctor Guzmán. Sí, la operación está por deshacerse de un momento a otro. Vino el abogado Arturo Gálvez a la Ciudad de México, está con el Pocho Guzmán aquí en la Ciudad de México y llegan justamente para seguramente reunirse todas las partes, llegar a un acuerdo. El hecho de que salga positivo en la fecha 4 del torneo pasado, en un partido contra Querétaro, que se disputó el 10 de agosto, ese resultado adverso pone la situación muy complicada porque las autoridades de FIFA, de la WADA, no son necesariamente la Federación Mexicana de Fútbol, porque la Federación Mexicana de Fútbol es especialista en encubrir este tipo de cosas y muchas más. Entonces, aquí lo grave de todo el asunto es que no tiene el país, México, tenía un laboratorio certificado por la WADA, que era la CONADE, pero pues por las prácticas malas y por desatenciones y por falta de presupuesto y por lo que ustedes quieran, le retiró el certificado a la WADA y entonces ya tienen que lanzarse todos los exámenes que se toman jornada tras jornada, todos los exámenes tienen que ir a Cuba y de allá viene el resultado. ¿Por qué tardó tanto? La federación debe saberlo y tiene que dar una gran explicación a todo el fútbol mexicano de por qué desde la fecha 4 del torneo pasado, desde agosto, estamos hablando hace 7 meses, no se ha dado a conocer este caso de dopaje. Al enterarse el Guadalajara, por supuesto que le dice al Pachuca, está pasando esto, nosotros no podemos responder por este caso. Es un jugador que está a punto de recibir un castigo y este castigo pues será un castigo seguramente internacional, ¿no? O sea, Álvaro, está muy sospechoso esto. A ver, sí. ¿esta es la versión de la federación? ¿O No, es una confirmación ya de fuentes? cruzada ESPN? por Ok, muchas fuentes. Es una confirmación de fuentes. Ok. En la fecha 4. Sí. Regularmente los exámenes podrían tardar los resultados hasta un mes. Pues estamos hablando de agosto a septiembre. No se notificó nada. ¿Por qué no se notificó nada? Si es que es así precisamente. ¿A quién se está cubriendo? ¿Realmente será esto precisamente que es un dopaje?
O sea, Pachuca ya sabía de esto, así se lo vendió a Chivas. Chivas no se enteró de esto, se lo vendieron de esta manera. O sea, hay muchas interrogantes en el aire que tienen que ser esclarecidas por todas las partes. El caso, David, ya está en FIFA. Este dopaje positivo por sustancias prohibidas de uso social. Sí, a mí me llama la atención lo que pasa en la Federación Mexicana de Fútbol. La Federación Mexicana de Fútbol tiene que dar una explicación realmente sobre este tema. Ya vimos el tiempo que pasó. Es decir, estamos hablando no de un mes, no de 2 meses, no de 3 meses. Un doping que se habría dado positivo por sustancias prohibidas, lo que usted quiera. La sustancia es lo de menos. Hubo una sustancia prohibida, hubo una violación al código, al reglamento del fútbol mexicano en temas de doping, y se da a conocer hasta la fecha, pasada la fecha 1 del siguiente torneo del siguiente año. ¡Qué vergüenza es esto! Con todo respeto, ¡qué vergüenza! De ser así, porque es una confirmación de fuentes, ¿no? O sea, Bueno, de obviamente. cierto, ¿no? Bueno, pues si es, Álvaro, si lo estamos dando como cierto es que las fuentes de ESPN No, están en lo yo correcto, confío ¿no? totalmente en ello. Y es más, el jugador viene a la capital acompañado de un abogado para la Federación Mexicana de Fútbol. Arturo Gálvez, el Para abogado de deslindarse, porque en ese momento el jugador pertenece a Chivas, ¿no? Además hay que ver cómo viene Guzmán, Dios Esto mío. fue hoy por la mañana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Arturo Gálvez. México. Viene como condenado ya Guzmán, ¿no? Hay que esperar, Así llegó también cuando se reportó al Guadalajara. Así. hay que esperar un comunicado del Pero su Pachuca. lenguaje no verbal, como bien dice David, pues así. Hay que esperar una postura del Guadalajara y, por supuesto, tenemos que esperar una postura de la Federación Mexicana de Fútbol. Vamos hasta Guadalajara porque ahí nuestros compañeros, Hernaldo Moritz, Jesús Bernal, todo el equipo de trabajo que está en Guadalajara, comenzó con esta investigación, comenzó con toda la información desde la semana anterior. Hernaldo, te saludo con mucho gusto, estás en Verde Valle. Saludos, Mauricio, compañeros, un placer estar con ustedes. Y aquí estamos en Verde Valle a la búsqueda de alguna declaración con quienes hemos podido platicar en torno a este caso que sí, como bien mencionas, ESPN daba a conocer desde el viernes, ¿no? Que algo raro estaba pasando, que Víctor Guzmán no estaba lesionado y no había sido tomado en cuenta ni siquiera para entrenar el viernes, para concentrar esa misma noche y por ende para jugar el sábado frente a Bravos de Ciudad Juárez. También ESPN daba a conocer estas imágenes en exclusiva el sábado por la mañana, muy temprano, de Víctor Guzmán entrenando completamente por su parte, sin un entrenador del Guadalajara, sin indumentaria rojiblanca en la barranca de Huentitán, en esta zona metropolitana de Guadalajara, y la bola de nieve fue creciendo hasta llegar a esto que ya escuchamos, por supuesto, de su parte, un Víctor Guzmán que ni siquiera alcanzó a debutar en este torneo, que vio minutos sí en la pretemporada con el equipo de Luis Fernando Tena, que ha sido justamente el único que se ha pronunciado de la gente institucional de Chivas. Dijo Luis Fernando tras el partido contra Bravos: no puedo hablar mucho al respecto, no sé si cuento con él la próxima semana, pero no puedo decir mucho más. Acá Alexis Vega nos acaba de decir: lo siento muchachos, no puedo dar una declaración, no sé realmente qué está pasando, y te puedo decir que varios futbolistas del Guadalajara tardaron en enterarse también, con varios hemos podido tener contacto y existía la incertidumbre. ¿Fue realmente esto creciendo? Lo trataron de guardar lo mejor posible. El viernes buscamos a Ricardo Peláez, prefirió no dar una entrevista en ese momento, y ahora se entiende por la dimensión de esto que por supuesto llevaría consecuencias legales y que cualquier declaración mal dada, cualquier información equivocada podría entorpecer todo este proceso que se va a llevar. Ahora, Hernán, saludo con mucho gusto. Podríamos ya adelantar que el Guadalajara no va a tener a Víctor Guzmán, es decir, deportivamente hablando, ha perdido al que muchos expertos calificaron como el refuerzo más importante dentro de esta reconstrucción de la era Ricardo Peláez en Chivas. Guzmán no va a jugar con el Guadalajara. Eso ya es una dura pérdida para Chivas. Correcto, David. Sí, la información que tenemos es esa, que por supuesto vendrá todo por los términos legales que deba de ir. Sin embargo, la información que tenemos es que Víctor Guzmán no va a jugar el Clausura 2020 con el Guadalajara. Vamos a ver qué decide la Liga, la Federación, Grupo Pachuca, pero no va a jugar con Chivas. Es la información que tenemos desde el jueves. Me comentan, ya tomó sus pertenencias aquí en Verde Valle después del entrenamiento.
Hay que platicar un poco, también dar algo de contexto. El jueves nosotros, nuestro compañero Jesús Bernal tenía agendada una entrevista con Víctor Guzmán en estas instalaciones de Verde Valle, se canceló y me cuentan que en ese mismo mediodía del jueves fue cuando le notifican a él lo que estaba sucediendo, toma sus cosas del vestidor del Guadalajara, se retira y por ende ya el viernes no se presenta a entrenar. Así es que Víctor Guzmán ni sus cosas tiene ya en el vestidor del Guadalajara y será así, no va a jugar con Chivas el Clausura 2020 de acuerdo a la información que tenemos. Oye, Arnaldo, Ricardo Peláez había dicho ya que terminaba el proceso de contrataciones para el Guadalajara. Esto abre la puerta, me imagino, a la posibilidad ante esta devolución de casi 230 millones de pesos que les tiene que devolver Pachuca. Ante esta situación, el Guadalajara va a tener caja otra vez para intentarle, tal vez con Pizarro, tal vez con el Chicharito. ¿Crees que el Guadalajara intente algo antes de que se cierren los registros el día último de enero? Sería, te soy honesto, Héctor, prematuro hablar al respecto. Ricardo había hecho énfasis de que le encantaba el plantel, de que no buscarían ya nada más, que jamás se tocó el tema de Rodolfo Pizarro, eso decía el propio Ricardo Peláez. Vamos a ver qué tanto cambian las cosas con esto. En la posición de Guzmán, ahora mismo le ha gustado mucho a Luis Fernando Eduardo López. De hecho, también hay que mencionarlo, Guzmán no iba a ser tomado en cuenta como titular el partido frente a Juárez. Él sabía, Luis Fernando, que lo iba a llevar solamente a la banca en ese partido porque la Chofis López le había ganado la competencia en la pretemporada. Entonces, por el momento, al menos en la titularidad, están cubiertos. Luis Fernando le gusta mucho, aunque no ha llegado a los niveles de fútbol que cree él puede alcanzar. Le gusta mucho también lo de Dieter Villalpando, lo ha tenido constantemente ahí, no permitió que saliera de la institución en este semestre, pero vamos a ver, sería prematuro hablar hoy. Las reglas le permiten al Guadalajara, de un jugador del extranjero, por supuesto, hasta que cierre el término de registros, y dentro de la liga también quienes no hayan visto actividad, hasta la jornada 4 podría Chivas buscar algún mexicano que esté en otro de los clubes de la Liga MX. Perfecto, Hernaldo. Fuerte abrazo, tocayo, hasta Guadalajara. Saludos, tocayo, buenas tardes para todos. Abrazo para Hernaldo Moritz con la información de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Buen tema el que pone en la mesa Héctor Huerta. ¿Tendrá entonces, David, que buscar la directiva de las Chivas otro futbolista? Estamos hablando de que se están perdiendo del que parecía era el refuerzo bomba, ¿no? Sí, de acuerdo, el refuerzo más importante, ¿no? El Guadalajara, el tema es muy delicado porque al momento en que Guadalajara lo separó enseguida, no lo utilizó, quiere decir que va a descomponer la operación en las siguientes horas con el Pachuca. Supongo que el jugador volverá al Pachuca y Chivas tendrá que volver a un mercado donde tampoco es fácil para el Guadalajara. Chivas, insisto y le recuerdo, que no puede levantar el teléfono y hablar a Sudamérica o buscar en Europa. Tiene que encontrar jugadores En Europa mexicanos. sí, porque hay mexicanos en Europa. Sí, ¿no? de acuerdo, bueno. Podría intentarlo eso. Podría intentarlo de Chicharito Hernández, que Chicharito aparentemente estaría en condiciones o ha aceptado la posibilidad de volver por lo menos al continente americano y de hacerlo en lugar de la MLS, hacerlo vía Chivas. Álvaro, estas imágenes son de aquel partido del 10 de agosto, de la fecha 4 del torneo anterior. Exactamente, de donde supuestamente fue el partido tras el cual en el examen antidopaje, un mes después, que es aproximadamente lo que dura, se habría dado el positivo, ese fallo. Todo esto me genera un pésimo sabor de boca. Sobre todo, esto huele mal. Todo esto es muy sospechoso. O sea, se tienen que aclarar no una infinidad, pero varias preguntas. O sea, Pachuca sabía esto, la Federación lo sabía, la Liga lo sabía. Esto fue lo que hizo el Pocho Guzmán en aquel partido. Jugó los 90 minutos, 18 pases completos, 2 tiros y 2 oportunidades creadas. Hay un tema muy claro, muy evidente. Cuando se han hecho mundiales de fútbol en México, sub-17 sobre todo, el último mundial sub-17, Sí. hubo un gran escándalo por tema de clenbuterol. Yo pregunto, ¿no hay, en los exámenes antidopaje que se hace jornada a jornada del fútbol mexicano, ¿no hay positivos al menos por clenbuterol? Entonces, Sí, si los hay, sí. los tapan, los esconden, no los abren. Lo que pasa es que se velan con un problema de salud pública. Sí, pero espérame, Álvaro. Primero tienen que ellos decir, señores, salió positivo en clenbuterol. Y después esa persona tiene que comprobar que la situación Sí. obedece a un tema de salud pública. Como lo hicieron y los no una seleccionados sustancia nacionales. prohibida. Correcto. Como lo hizo Guillermo Pero Ochoa, este es el Ciña, fútbol Dueñas. más limpio de la humanidad.
El fútbol más limpio del planeta es el fútbol mexicano. Nunca hay dopings positivos. Pero no, eso no es cierto, David. Ah, bueno, así lo manejan. Claro que no es cierto. Ahora, la federación tiene que dar muchas explicaciones, ¿eh? Muchas. O sea, no la federación, la liga. La liga. La liga, particularmente el señor Enrique Bonilla, que no sé dónde ande ahorita, tendría que estar aquí. ¿Qué anda haciendo en Mazatlán? Acá está la chamba, hombre. Tiene que dar muchas explicaciones porque esto seguramente no es el primer caso que se da, seguramente, y nunca dan explicaciones. Nunca dicen la verdad. Siempre esconden las cosas, meten toda la basura debajo de la alfombra. Ya se acabó ese tiempo, ya vivimos otro México. Ya esas cosas entre compadres, ayúdame. Tal, ¿Usted tiene ya alguna no se otra puede. versión, señor Huerta, al ¿De qué? respecto de este caso? No, tengo la versión que hemos La misma versión. cruzado por distintas fuentes en ESPN. Es un trabajo colectivo que se está haciendo a nivel de información muy intenso, te lo aseguro que muy intenso. Y que digo, la revelación ahora, que la gente no lo sabía nadie, que en la fecha 4 salió Agosto. el 10 de agosto del 2019, salió en el examen adverso, le llaman, ¿no? Y luego, pues no sabemos también si lo de la prueba B se tiene que hablar ya cuando se va a abrir la prueba B, si ya se abrió la prueba Lo B. increíble del asunto también. La federación no informa nada. Sí, digo, aquí también hay otro culpable indirecto o directo, es el hecho de que en las administraciones pasadas de la Comisión Nacional del Deporte se decidió cerrar el laboratorio, Sí. un laboratorio que era Certificado. auténtico, certificado por la UADA en México. Sí. Ahora hay que mandar las pruebas a Cuba. Hágame usted el favor. El deporte mexicano, el fútbol mexicano, tiene que mandar los exámenes de orina o de sangre a Cuba para que en Cuba se certifiquen. Por Dios. Sí. Se han robado bastante dinero en la Comisión Nacional del Deporte como para tener que cerrar un laboratorio que era auténtico y que además le daba al deporte mexicano la posibilidad de medirse, La de ser certidumbre, limpio, ¿no? la certidumbre de lo que hacía. En las próximas pena. horas sabremos qué sucede con el futbolista, con el ser humano, sobre todo. Él por ahora está en la Ciudad de México en cuanto a lo deportivo. Conociendo al Pachuca, Guadalajara ya sabemos. Mauricio, Sí. conociendo a la institución, cómo tratan al jugador, cómo se comportan con el jugador, ten la seguridad de Que lo van a Pachuca respaldar. Lo van a respaldar, seguramente. ¿Y ese respaldo cómo será, Héctor? No, pues seguramente ayudándolo, tienen que ayudarlo. Cuando alguien tiene un problema de este tipo hay que ayudarlo. Pero viene una suspensión de FIFA. ¿eh? Sí, y va a tener que apechugar el Pachuca. Primero va a tener que tumbar un negocio de 12 millones de dólares. Pausa y ya volvemos en distintos espacios de ESPN. Estaremos ampliando esta información. Les presento a la nueva figura para reforzar el equipo nuestro. Si juegas con nosotros, juegas con ellos. Descarga la app y regístrate. Caliente.m. Territorio Yankee. Este miércoles, Mónaco. Agosto del 2019, Víctor Guzmán jugaba para Pachuca y ese día enfrentó al conjunto de Querétaro. Vamos ahora con información de las Águilas del América porque ya llegó su primer refuerzo, pero también tienen una mala noticia que tiene que ver con Renato Ibarra, el futbolista ecuatoriano que es muy probable se pierda 3 meses. 3 meses estaría siendo baja Renato Ibarra. Marcelino Fernández, ¿cómo te va? Estás en las instalaciones de Cuapa. Saludos nuevos amigos de Fútbol Picante, todo bien por acá, no tanto para Renato Ibarra y las Águilas del América que están a la espera de conocer los resultados de los exámenes médicos que le realizaron el domingo al futbolista ecuatoriano para determinar esta lesión en el tendón que sufre desde el torneo anterior, que se trató de evitar el llevarlo a cirugía, sin embargo parece inevitable y de acuerdo a estos estudios médicos que le realizaron el domingo se determinaría el caso, una ausencia aproximada de 3 meses, todavía no está tomada la decisión pero está cerca de tomarse. Este día Renato Ibarra llegó con normalidad a las instalaciones de Cuapa, obviamente no ha entrenado con el equipo, pero junto con el cuerpo médico están tratando de llegar a una resolución. Esto ocurrió el domingo cuando en el primer entrenamiento del día se resintió de las molestias que lo aquejaban desde la liguilla pasada. Y mientras tanto, el refuerzo argentino Leo Suárez, que arribó a la capital mexicana el domingo por la tarde, ya realizó sus exámenes físicos este día en Cuapa y en este momento realiza la parte médica en un hospital al sur de la Ciudad de México. El día de mañana martes ya se estaría integrando al 100% con el conjunto de Miguel Herrera.
Marce, saludos de Álvaro Morales. ¿Leo Suárez podría jugar como volante por derecha en lugar de Renato Ibarra? Principalmente Leo Suárez se desempeña por izquierda, pero podría ser una solución a la que llegara Miguel Herrera, toda vez que no va a contar con el jugador ecuatoriano y que por izquierda tiene a Andrés Ibargüen, al propio Giovanni Dos Santos y Leo Suárez. Cualquiera de estos tres futbolistas en una circunstancia podrían ser utilizados por el lado derecho. Es cuestión de tiempo para que se confirme la salida de Roger Martínez hacia el fútbol de los Estados Unidos, por lo tanto perderían a otro futbolista que se desempeña por esa zona. Con la salida de Roger Martínez, América tendría ocupadas las 12 plazas de extranjero que le permite el reglamento. Esto con Suárez, con Sebastián Cáceres, que todavía no se hace oficial, pero está cerca de hacerse, y también con el contención uruguayo, que también está en el preolímpico, Nicolás Acevedo. Con estos tres jugadores y sin Roger Martínez, América tendría a los 12 futbolistas extranjeros, por lo tanto tendría que decidir si dar de baja a Renato Ibarra para ocupar su puesto con alguien más, o quedarse con esos 12 y utilizar a Suárez, Giovanni o al propio Ibargüen por el lado derecho. Marcelo, de Roger, entonces, ¿ya es un hecho su salida? Está muy cerca. Por lo pronto Roger Martínez se mantiene entrenando con normalidad en las instalaciones de Cuapa, pero es algo que va avanzado y que seguramente se va a dar, sobre todo porque el futbolista tiene la intención de salir desde hace tiempo, no está tan a gusto en México, en América, y es por eso que se daría su salida. Hay tiempo porque al final del día en Estados Unidos todavía no están en la temporada regular, por lo tanto tienen espacio para que se pueda cerrar este fichaje. Marcelino, te saludo con mucho gusto en Cuapa. Marcelino, al final del día se va Guido Rodríguez, que era el mejor futbolista del América en las últimas 2, 3 temporadas. A lo mejor también quizá el mejor futbolista que haya tenido la Liga MX. ¿Cómo va a mitigar esa situación Miguel Herrera? ¿Cómo la piensa mitigar? O tratar de... Bueno, por lo pronto tiene a Richard Sánchez, que se convirtió en un jugador destacado en la parte final del torneo anterior, como compañero de Guido Rodríguez, pero no llevando el peso de esa sauna tan importante dentro del campo. Viene Nicolás Acevedo, un joven uruguayo al que están apostando a futuro, y también tienen a Sebastián Cáceres, que se desempeña más como central, pero que también puede jugar como contención. Por lo pronto es la solución a la mano que tienen, porque parece que no van a buscar a un futbolista de mayor peso, como en su momento lo fue Guido Rodríguez, que venía de Tijuana ya de haberse asentado en la Liga MX. Cualquier nueva opción para América será una apuesta a futuro, con el riesgo que implica del tiempo de adaptación, de muchas situaciones que tendrán que contemplar. Pero por lo pronto, el hombre fuerte en la contención se va a convertir en Richard Sánchez. Oye, Marcelino, para hacer un recuento de los daños, Guido Rodríguez al Betis, Roger Martínez probablemente al Miami, ya casi seguro, Renato 3 meses fuera, Viñas y Benedetti participando con sus selecciones en el preolímpico sudamericano, se pierden 7 fechas del torneo. ¿Es todo lo que hay de daños hasta ahorita o sabes de alguno más? Hasta ahora son todos, y hay que agregar, Héctor, que 2 de los refuerzos para el próximo torneo también están en el preolímpico sudamericano, Sebastián Cáceres y Nicolás Acevedo, 2 jugadores que no se ha hecho oficial su contratación, pero que están muy cerca de cerrarse y de anunciarse, y que por esta situación van a reportar igual que Federico Viñas y que Nicolás Benedetti. Por lo pronto es el recuento de los daños que tiene América. No se ha dado a conocer alguna otra lesión, no ha sucedido nada extra en los entrenamientos de pretemporada. Por el momento la única baja por lesión es Renato Ibarra. Marce, ¿cómo podría estar con todas estas ausencias? Solo falta que los utileros también estén lesionados o tengan alguna convocatoria, alguna fiesta o algo así. Marce, ¿cómo va a estar alineando el América con todo esto? Sí, buena pregunta, Álvaro. Va a ir Ochoa en la portería. La defensa va a quedar como terminó el torneo pasado, con Paul Aguilar y Jorge Sánchez por las laterales, Emanuel Aguilera y Bruno Valdés en la central. En medio campo, los lugares seguros son Richard Sánchez,
Andrés Ibargüen por izquierda, que también traía alguna molestia, pero no de gravedad. Renato Ibarra es baja. Córdoba. Tienen a Giovanni Dos Santos también. Sebastián Córdoba, que lo recuperan después de la suspensión del partido pasado de la final. El Oso González. Henry Martin en punta y seguramente Nico Castillo. Sí, habrá que esperar a lo de Renato Ibarra, porque se confirma lo de Renato Ibarra, seguramente, por lo menos para el sábado contra Tigres, esperando a que lleguen los otros refuerzos, utilizaría a Córdoba seguramente por derecha y en medio campo a Richard Sánchez con el Oso González. Sería seguramente el medio campo de América, ¿no, Marcelino? Sí, correcto. Richard Sánchez, Córdoba, Giovanni, quizá Andrés Ibargüen, los que estarían en la media cancha. Quizá Roger Martínez, si todavía no se ha cerrado también el tema con el Miami, todavía lo podrían utilizar y después dejarlo libre. Abrazo fuerte, Marce, hasta Cuapa. Gracias por la información. Un abrazo, Mau. Bueno, vaya complicaciones para América, para Miguel Herrera, el torneo anterior con las lesiones y ahora arranca también, estaría arrancando sin Renato Ibarra, más allá de lo ya mencionado y de lo ya platicado, la ausencia de Guido Rodríguez porque va a jugar con el equipo del Betis, David. Miguel Herrera dice que tiene un gran plantel, obviamente él tiene que decir eso. ¿No te parece? No, sí lo tiene, pero a ver, tienes que entender que ha perdido. Ha perdido, número uno, a Guido Rodríguez. Muy Es un importante. futbolista fundamental. Muy importante. Aún en la final, hasta los últimos minutos de esa final con Monterrey del día 29 de diciembre, Guido los mantenía en competencia. Sí. Es un futbolista irreemplazable. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Roger Martínez, un jugador profundo, jugador desequilibrante. Pero que además- inconsistente. Pero que no Inconsistente. trascendió, De acuerdo. El torneo anterior no Luego trascendió. el tema de Nico Castillo, que ahora también se ha de alguna manera empantanado con los rumores que existen, que habría dejado la concentración previa a la final. No sabemos qué es verdad, no sabemos qué es mentira en la situación, pero el caso es que Nico Castillo no rindió como se esperaba que rindiera, porque estuvo lesionado y porque fue inconsistente el torneo anterior. Yo creo que sí tiene el América un gran plantel, pero vuelve a tener muchas dudas. Esta es la llegada de Guido Rodríguez el día de hoy, Álvaro, a Sevilla ya con la bufanda del Betis. Y ya que relaciones entre el Betis y el América, ¿ya descabellado pensar que Andrés Guardado pudiera estar en el América con su gran amigo Guillermo ¿Para qué Ochoa? lo quieres de regreso a Sería ¿para descabellado, qué lo ¿no? quieres? Déjalo ¿Te da Guardado miedo ya. que Guardado esté en el América? Deja ¿o qué? Guardado en España, hombre. Bueno, porque Guardado incluso podría correr. Está más para el también su Atlas. Yo te voy a permanencia decir en una Betis. cosa y seguramente te lo va a confirmar Mauricio y Mike, que tienen una gran relación con Guardado. Guardado podría terminar su carrera en España. ¿España o en Estados Unidos? Entonces no en España. Estados Unidos. Yo lo veo muy... Y el América no. Lo veo muy contento, la familia muy contenta en Sevilla, muy arraigado a esas costumbres, los hijos pequeños. Yo no creo que Andrés regrese. Ya Pero listo bueno, para el tablao, ¿no? Hay alguien que le puede mover el tapete, Guillermo Ochoa. en dado caso de Guillermo que Ochoa se lo puede llevar. El alguien Atlas. piense en que pueda El llegar Atlas, su alma mater. Andrés No, Guardado el Atlas ya le hizo a una Cuapa. oferta, se sentó personalmente Alejandro Iraragorri con él en España, le hizo la oferta mejorándole económicamente lo que gana en Betis y Andrés dijo que no, se quedaba en España. Bueno, veremos qué pasa entonces con este equipo de las Guardado Águilas del al América. Por lo América. pronto, Hombre. a esperar lo de Renato Ibarra, que en cualquier momento se puede confirmar, sería una baja de 3 meses. ese sí es una baja que duele, ¿eh? Lo de Guido duele más. El momento ha llegado. Solo los fuertes sobreviven. Queda una oportunidad para dar el máximo y ganarlo todo. El pase, touchdown para LSU. ¡A la 10! ¡Touchdown! ¡Qué borrones! Estás aquí. El Latino León a un 8. Soy el capitán de mi... Encontramos un rival que supo aprovechar las oportunidades que tuvo. Tenemos que mejorar. Tal vez no diría mucho, pero tenemos que mejorar. Una victoria muy buena, muy dulce, pero
claritos y conscientes de que el torneo es largo. Creo que para ser fecha 1 fue un rendimiento bastante aceptable. Realmente fue mejor Chivas, y lo tengo que reconocer así. Vamos a ir paso a paso para hacer las cosas bien y que este Cholo sea un equipo protagonista. Apenas está empezando, pero tenemos que levantar la cabeza y trabajar más fuerte. Creamos muchas situaciones de gol, no la pudimos convertir. Parecía que por lo que habíamos hecho en la cancha podríamos haber llegado a merecer algo más. Nos vamos con un sabor de boca muy amargo por el resultado. Sabemos que tenemos que ganarnos a la afición con triunfos. Yo creo que hay jugadores han honrado la camiseta de Pumas. Casi en la pretemporada no logramos llegar a 90 minutos de fútbol y hoy algunos jugadores lo alcanzaron a resentir. Tranquilo por el accionar del equipo, son muchos cambios que estamos teniendo. Algo importante que mostró el plantel es temperamento. Yo creo que el torneo pasado se hicieron algunas cosas bien y hay que mantenerlas y pues, aprender de los errores que tuvimos el torneo pasado. Muy contento por el resultado, porque no estaba fácil el inicio. La verdad que no hicimos un partido perfecto como teníamos que hacerlo. Así que bueno, tratar de corregir los errores en la semana para enfrentar a León. Vamos a lo más picante de la jornada 1, señores Faitelson, Morales y Huerta. David, lo más picante. Lo más picante de la jornada 1 fue lo de Víctor Guzmán, que no apareció en la alineación del Guadalajara, que fue separado del club, siendo el gran refuerzo de las Chivas, una de las grandes contrataciones y más caras del torneo, y que hoy, de acuerdo con la información de ESPN, se asegure que fue un positivo de la fecha 4 del torneo anterior. Para mí esto es lo más picante y lo más vergonzoso. Héctor. Yo pondría como lo más picante la victoria del Atlas sobre Cruz Azul, porque no se esperaba, porque Cruz Azul era el favorito y porque al final de cuentas este chavo Jeremy Márquez, que es el hijo 14 de 15 que tiene esa familia, consiguió el primer gol del equipo. Entonces para el Atlas fue 2 debutantes, también Geraldino, que debutaba en la Liga Mexicana, metió un gol también. Entonces para mí fue lo más picante, venir a vencer a Cruz Azul en su propia cancha. Señor Morales. Coincido con David, lo más picante es el caso de Víctor Guzmán, genera muchas dudas. ¿Cómo es posible que, si es que dio positivo en un partido de la fecha 4, ya estemos en la fecha 1, que arrancó la fecha 1 de ese torneo, y que Guadalajara no haya sabido de esto, que la federación haya callado? Te agrego. Ajá. La federación le informó a Chivas. ¿Cómo? ¿Cuándo? La federación le informó a Chivas, seguramente la semana pasada. No para cuando lo contrató. Le informó. Bueno. Para que la federación que dice que no estaba enterada de nada, mejor se calle. Ahora, fíjate nada más. En los equipos dignos de esta industria, y hablo de la industria mundial, tienen investigadores, y se investiga también la vida privada de las personas en las cuales vas a invertir dinero. Ahora le va a echar la Así culpa. sucede. Le va a echar la culpa a Chivas por la contratación ¿Cómo de Víctor Chivas, Guzmán, cómo por la Chivas falta no de sabía Víctor de Guzmán? esto? No. Chivas tiene que saber de los usos y costumbres de las personas que hacen 11 millones Álvaro, de estoy de dólares. acuerdo, pero 12. Chivas A 12 millones. hizo lo que tenía que hacer. Aquí el problema es las autoridades del fútbol mexicano, la Liga MX. ¿Cómo 6 meses después se atreven a decir A ver, que David, hay un doping David, positivo? esto también es culpa del Guadalajara, no los protejas. David, yo voy a contratar a alguien que tú conoces. Oye, David, tú jugaste con esta persona. ¿Se mete algo? ¿Cómo es? ¿Es buena persona? ¿Cuáles son sus costumbres? ¿De dónde viene? Averiguo, investigo, por supuesto. ¿Eso sucede en la actualidad en el fútbol mundial? En el fútbol mundial, sí. Ahora, a mí me extraña mucho. ¿Sí? ¿Lo puedes asegurar? Lo aseguro. Y sucede también, por ejemplo, en todas las ligas estadounidenses. Eso te lo aseguro. El Real Madrid sí lo A hace. mí me extraña realmente la raíz de donde viene Víctor Guzmán, que es Pachuca. Pachuca es un club muy profesional, donde cuidan mucho al futbolista, donde están muy pendientes de su vida, tanto futbolística averiguar, como externa. Hay que averiguar si Jesús Martínez sabía de esto también después de la fecha 4. Estoy de acuerdo con David y con Álvaro del momento más picante de la jornada 1, pero para ir con algo distinto voy a escribir aquí Marco García. Marco García, futbolista Pumas, que ayer debutó en Primera División con Pumas, con gol, pero no solo eso. Entra al campo, la primera pelota que toca, ahí recupera el balón y termina esa jugada en gol. El debut soñado para cualquier joven a nivel mundial. Pausa y ya volvemos a Fútbol Picante. Es lunes de Tuca, habló el técnico de los Tigres.
En vivo desde el Alfonso Lastras. Hey. Los Venados. Final en esta clausura 2020. Tuca Ferretti, parece esto ya una costumbre de Tuca con Tigres. Las jornadas 1, desde el 2010, perdió en el Apertura 2010, no calificó. En el Apertura 2011 empató y fue campeón. En el Clausura 2015 perdió y se quedó en cuartos. En el Apertura 2015 perdió y salió campeón. En el Clausura 2017 empató y llegó a la final. En esta Clausura 2020 empató. ¿Y hasta dónde llegará? Escuchamos a Ricardo Ferretti. El arranque del torneo, jornada 1 con 9 debuts, incluyendo el caso del chico Juan Pablo, con ustedes también, pero 9 debuts de chavos mexicanos. Si es por la regla, no me dice nada. Ojalá no fuera por la regla, que no fuera por una obligación, y sí por la capacidad de estos jugadores. En el caso de Tigres, de Juan Pablo. Igual. ¿Qué tanto preocupa o no? Se hace el primer partido, apenas. Sí, la pregunta es, ¿qué tanto inquieta o no? No me inquieta nada. Si me dejas preguntar de favor, Ajá. el hecho de que el torneo anterior, cuando no anotaba Guiñac, no se conseguían buenos resultados. ¿Preocupa esto? No me preocupa. Y cuando André pasó no sé cuántos partidos sin anotar, otros anotaron. No lo debemos de pensar así. Debemos de pensar que vamos a enfrentar el mejor América, 11 contra 11, y es una gran institución y tiene jugadores de fuerzas básicas o cualquier otro jugador que Miguel ponga, va a ser un jugador que tenemos que tener respeto. No le preocupa entonces a Ricardo Ferretti, Álvaro, el no haber ganado en la jornada 1. No le preocupa eso, no le preocupa, por ejemplo, el estar debutando mexicanos, no le preocupa, por ejemplo, en los torneos internacionales. Él es el dueño de Tigres, lo digo metafóricamente, pero él es el dueño de Tigres. Él no le rinde cuentas absolutamente a nadie. Y si tiene 6 arranques, que los veíamos en pantalla, 6 arranques en los cuales no ha ganado en fechas 1, pero se ha metido en liguilla en 5 de esas ocasiones, sigue sin preocuparle. Tiene un plantel competitivo que se hace un poquito, cada día se hace más viejo. Eso es cierto también, ¿eh? Claro, pero ahí están los resultados, Héctor. Hoy poco que cuestionarle al respecto, ¿no? Sí, bueno, ha ganado 5 títulos desde que está con Tigres en este regreso. Y 5 títulos no son poca cosa, ¿no? En lo que va de esta década o de la anterior, según se le quiera ver. El caso es que debutó a Juan Martínez. Es raro que debute un jugador Tigres de cantera. Lo puso de lateral derecho, luego de lateral izquierdo en el segundo tiempo. Debutó el Diente López, que también es un delantero que puso por derecha, centro delantero. Pero qué arsenal tiene, ¿no? Guido Pizarro, Rafael Carioca, luego adelante el Diente López, Guiñac, Edu Vargas, Aquino, y todavía tienes en la banca a Luis Quiñones, al otro Quiñones, Julián. Es un equipo muy poderoso. Dueñas que te puede jugar de todo. Y el caso Salcedo, ¿no? Que grabó un video antes del partido, sí. No fue a la concentración, no lo convocó el Tuca, hay algún problema ahí con él. Seguramente no anda muy bien este muchacho. Hay que hablar con él seguramente porque no anda. Ya lo vimos en la actuación que tuvo en Liguilla, ¿no? Lo de sí, Salcedo, fue muy mal. Ahora, el Tuca Ferretti para muchos es el mejor entrenador en la historia del fútbol mexicano. Una leyenda viviente que ha tenido números importantes. Estoy de acuerdo con Álvaro. El fútbol de Tigres está desgastado. Para lo que tiene podría jugar mejor. Terminó muy mal el torneo, fue un fracaso el torneo anterior y comienza con abucheos en el estadio universitario contra un rival visiblemente inferior como San Luis Potosí. Lo de Tigres hay que tomarse en cuenta, ¿no? Pero San Luis con Memo Vázquez va a mejorar mucho. Va a mejorar, sí. Mucho. Pausa y ya volvemos. Campeón. Seña. Partido contra... Series completas, capítulos de estreno y películas en más de 8,000 horas en tu tele o cualquier dispositivo móvil. Por solo 50 pesos más a tu mensualidad, disfruta la experiencia. XView de Megacable. ¿Ya lo usaste?
Pola TV en Megacable. Pocho Guzmán dio positivo en un control antidopaje en el partido contra Querétaro de la jornada 4 el 10 de agosto del 2019, es decir, del torneo anterior. Esa es la información de Víctor El Pocho Guzmán. Vamos con Moisés Llorens. Moisés, te saludamos con mucho gusto para conocer información del Barcelona. Ernesto Valverde, ¿está fuera? Bueno, buenas noches o buenas tardes a todos ahí. Buenas noches desde Barcelona. Pues mira, en 8 minutos debe hacerse oficial la destitución de Ernesto Valverde como entrenador del Barça después de 2 temporadas y media al frente del primer equipo del conjunto azulgrana. La directiva azulgrana, arropada por los futbolistas, hay que remarcarlo eso, arropada por los futbolistas, han decidido que Ernesto Valverde deje de ser el técnico del Barça y a partir de ahora posiblemente, hay falta de confirmación, será Quique Setién el hombre encargado de dirigir las riendas del conjunto azulgrana. Quique Setién, ¿ya en un 100%, Moisés? Bueno, falta solamente la confirmación oficial. El agente de Quique ha llegado esta tarde a Barcelona, ha estado negociando con el Barça. Yo entiendo que Quique Setién aceptará la propuesta del Barça. Es un técnico muy cruifista, muy de la identidad del Barça, del juego de toque, del juego de ataque. A priori tiene que aceptar para... tenemos sí medio año o 18 meses. Por lo tanto, si fuesen 18 meses sería hasta el 30 de junio de 2021, que es cuando el presidente José María Bartomeu acaba su mandato en la presidencia del Club Azulgrana, y de ahí quedaría camino libre para que el nuevo presidente eligiese un nuevo entrenador a partir del 2021. ¿Qué pasó, Moisés, con los nombres de Ronald Koeman y Xavi Hernández? Bueno, Xavi dijo que no era el momento de entrar en escena ahora. También dijo Ronald Koeman que está centrado con la selección holandesa para disputar la Eurocopa el próximo verano. Otro nombre que se vinculó y del cual ya hablamos en ESPN es Mauricio Pochettino, el técnico argentino muy bien relacionado con altas esferas del club azulgrana. También fue candidato o ha tenido opciones para dirigir al Barça, aunque para el entorno del club azulgrana aficionado, para el hincha del Barça, la figura de Mauricio Pochettino está vetada, dado su madridismo y su españolismo. Es decir, fue jugador del Español, fue técnico del Español, siempre se ha decantado como seguidor del conjunto españolista, acérrimo rival, lógicamente, del Barça en la ciudad de Barcelona. Moisés, te saludo con mucho gusto. El papel, Moisés, de Lionel Messi en este movimiento que está por hacer aparentemente el Barcelona, ¿cuál es? ¿Qué opinará Messi de la situación de Valverde? Bueno, Lionel Messi es un fiel admirador de Quique Setién, de entrada. Eso le gusta la idea ofensiva del técnico cántabro. Y del Lionel Messi hay que rascar bien, puesto que después del partido contra el Atlético de Madrid, en el cual él hace una de las mejores participaciones que se le recuerda de los últimos tiempos, anotando un gol, anulándole otro, siendo como si le anulaba otro. Después del partido salió a dar el apoyo a Ernesto Valverde, pero los jugadores han sido importantes también a la hora de decidir, junto con José María Bartomeu y con Erika Vidal, que posiblemente era el momento de hacer un relevo en el banquillo, que Ernesto Valverde dejase de ser entrenador del primer equipo del Barça. Moisés, nos queda un minuto antes de ir al corte. Una pregunta rápida. Sí. Ante la lesión de Luis Suárez, ¿contempla la posibilidad el Barcelona de integrar un centro delantero más o un delantero más que haga goles? Y si tú sabes si Carlos Vela tiene alguna posibilidad de que nuevamente se le vincule con el equipo. Bueno, esta es una noticia que avanzó el pasado sábado ESPN en sus diferentes páginas web, en la de Deportes y en la de FC, la intención del Barça de estudiar la posibilidad de reforzar el ataque del Barça, como tú bien decías, por la lesión de Luis Suárez. En un primer momento, ante la dolencia del futbolista uruguayo, se habló de que serían entre 4 y 6 semanas. En el Barça el sábado ya sabían que iban a ser 12 o más semanas, es decir, 3 meses de ausencia o más. Por lo tanto, desde la dirección deportiva sí que están viendo el catálogo de posibles candidatos para reforzar el ataque,
y ahí estaría Carlos Vela. Yo no estoy diciendo que vayan a por Carlos Vela, pero Carlos Vela tuvo los candidatos, aunque sí, hay que trabajar bien la información. No podemos decir que Carlos Vela sea candidato firme a reforzar el Barça, porque lo que prima ahora es luego ya se verá. Gracias, muchas gracias Moisés Llorens por la información del Barcelona. Pensar que Quique Setién en algún momento pudo llegar al fútbol mexicano. Ahora se va a convertir en el técnico del Barcelona. Pausa y ya volvemos. Este programa es presentado por Caliente.mx. Entra a Caliente.mx ahora. Regístrate y recibe Amateur Championship. Play. Juegan con el público. Los Venados. Temporada. Live International. Hoy es el 10º aniversario de los capitanes, ya los espera ahí José Ramón y todo el equipo de trabajo. Por supuesto, también estarán hablando del tema de Víctor El Pocho Guzmán, que ya le contábamos desde que arrancó este programa. Dio positivo en un control antidopaje. El 10 de agosto, en la fecha 4 del torneo anterior, jugando para Pachuca, enfrentando al equipo del Querétaro. En minutos, en instantes, entonces 10 años de capitanes con los de siempre en la mesa, por supuesto, y 2 invitados.